Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos sean nuestros amigos que nos acompañan en esta mañana. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes y ojalá que la palabra de Dios en esta hora pues sea de gran bendición para ustedes y que sea fácil de entender. Si hay alguna pregunta, si algo no se comprende, estamos siempre dispuestos a ayudarle, a explicarle de una mejor manera, más detallada, a la palabra de Dios. Hermanos, amigos, es verdad que Cristo, nuestro Señor Jesús, fue crucificado por todos nosotros los pecadores. La Biblia lo enfatiza grandemente. Es cierto que gracias a su muerte en la cruz, nosotros ahora podemos tener salvación, perdón de pecados. Sin embargo, algo que nunca debemos olvidar es que nosotros también debemos estar crucificados. Dice ahí, hermanos, la palabra de Dios en Gálatas 2:20 y es el texto de partida. La lección de esta mañana se titula Crucificados con Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice así la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, dice el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que decía, afirmaba el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y debe de ser el mismo sentir de cada uno de nosotros. Pero ¿realmente lo estamos? ¿Realmente usted está convencido, persuadido de que ha sido crucificado juntamente con Cristo? ¿Hay evidencia en su vida de esto? ¿Se puede demostrar? ¿Se puede comprobar? Un cristiano, hermanos, debe de ser una persona que, al igual que Cristo, ha sido crucificada. No es posible que podamos recibir los beneficios de la muerte de Jesús, los beneficios de su crucifixión, si nosotros mismos no estamos dispuestos a morir. Y es lo que implica estar crucificado. Por eso es muy importante que nos examinemos a nosotros mismos y que determinemos si realmente hemos sido crucificados o no juntamente con Cristo Jesús. La cuestión es, ¿qué significa? ¿Cómo darnos cuenta? ¿Qué es lo que implica, hermano, hermana, estar juntamente crucificado con Cristo? Bueno, implica que debemos morir a nosotros mismos. Es algo que se enseña claramente en la palabra de Dios y Jesús enfatizó mucho esto a aquellos que le querían seguir. En Mateo capítulo 16, versículo 24, Mateo 16, 24 dice así, palabras del Señor, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hermanos, ¿qué significa esto de tome su cruz y sígame? A veces la explicación más popular en cuanto a esta frase que dijo el Señor es que debemos estar dispuestos a soportar cualquier carga pesada. Y por lo general es lo que escuchamos cuando se habla de este versículo. La gente dice, pues esta enfermedad, estos dolores es la cruz que me tocó cargar. O la mujer que tiene problemas con el marido, este marido tan necio es mi cruz. O cuando los hijos salen, ¿verdad? No muy buenos, dicen los padres, estos hijos son la cruz tan pesada que estamos cargando. Pero hermanos, el significado de tomar nuestra cruz o cargar nuestra cruz implica mucho más que eso todavía. ¿Qué fue la cruz para Jesús? ¿Qué fue la cruz para Él? ¿Qué implicó la cruz en el caso de Jesús? ¿Fue solamente una carga pesada que Él tuvo que llevar sobre sus hombros y nada más? Hermanos, la cruz es el lugar donde Jesús murió. La cruz es donde sus manos y sus pies fueron clavados, como lo vemos ahí en la imagen, una representación. El lugar donde Jesús dio en sacrificio su vida por todos nosotros. Es lo que implica la cruz. Sí. Es la realidad de la cruz. Hoy en día, si nosotros realmente queremos ser discípulos,
debemos, como dice Jesús, tomar nuestra cruz, llevar nuestra cruz y seguirlo. Y seguirlo. Y al hacer esto, hermanos, debemos nosotros estar conscientes de que al igual que Jesús, una vez que carga la cruz, ya no hay retroceso. Cuando el Señor empezó a caminar, ¿verdad?, llevando su cruz sobre sus hombros, Él ya no tenía oportunidad de regresar, ¿verdad? Y ya no había. Al cargar la cruz, hermanos, debemos estar conscientes de que se requiere, que se necesita una entrega verdadera, una entrega total, completa, absoluta, así como lo hizo Jesús. Y sobre todo, hermanos, debemos saber que al cargar nuestra cruz se requiere que estemos dispuestos a morir. Cuando Jesús iba, hermanos, con esa cruz sobre sus espaldas, sobre sus hombros, Él, hermanos, tenía toda la disposición de dar su vida en esa cruz, ¿sí?, de derramar su sangre, de llevar a cabo esa redención, ese sacrificio perfecto. Jesús lo sabía. Hermanos, cuando Jesús dice que carguemos nuestra cruz y que le sigamos, Jesús nos está diciendo que debemos estar dispuestos a dar nuestra vida por Él. Sí. Él la dio por nosotros. Él se entregó completamente, voluntariamente, y al cargar nuestra cruz, se implica que nosotros también debemos estar dispuestos a dar nuestra vida por Él. Si continuamos aquí la lectura, hermanos, aquí en Mateo 16, ahora el verso 25, dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Leyendo el contexto de lo que está hablando aquí el Señor Jesucristo, hermanos, podemos darnos cuenta que Él no está hablando solamente de estar dispuestos a llevar una carga pesada, algo difícil en la vida, que lógicamente debemos estar dispuestos, pero no se limita solamente a ese significado. El Señor Jesucristo está hablando aquí de perder la vida por causa de Él. Si verdaderamente queremos salvar la vida, dice, debemos estar dispuestos a perderla. Si la perdemos por causa de Él, dice, la van a encontrar. Ese es el tema del Señor Jesús. Esa es la enseñanza para aquellos que quieren seguirle. El cristianismo verdadero implica compromiso real y estar dispuestos aún a arriesgar nuestra existencia para servirle fielmente. Si es necesario hacerlo, debemos estar dispuestos. Ese es el punto de Jesús. Si los discípulos de Cristo, ellos trataban tal vez de librar su vida física. Si los discípulos de Jesús trataban tal vez de evitar la incomodidad o el dolor o el sufrimiento o tratar de evitar la muerte misma, el Señor Jesús les está diciendo: corren el peligro de perder la vida eterna. Y eso es lo mismo, es exactamente la misma situación para usted y para mí, queridos hermanos. Debemos estar juntamente crucificados con Cristo. Es decir, hermanos, nosotros tenemos que estar dispuestos a morir si es necesario por Él, por su causa, a darlo todo. Si nos negamos a renunciar a nuestra vida ahora, hermanos, si estamos decididos a conservarla para nosotros, entonces la podemos perder. Tal vez no en estos momentos, no tal vez en la actualidad, pero a su debido tiempo perderemos la vida. Pero si ahora, hermanos, la ganamos, ahora la perdemos la vida física, la ganaremos para la eternidad. Eso es lo que está enseñando el Señor Jesucristo. Y lo sigue explicando, dice el verso 26, verso que sigue, verso 26 dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, dice, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y de esto se trata. Esa es la enseñanza de Jesús.
Cuando las personas no conocen a Cristo, muchas veces viven, actúan y toman decisiones como si esta vida fuera todo lo que tenemos. ¿Sí? Como si el tiempo en este cuerpo, hermanos, fuera lo único que hay para la existencia del hombre, para el ser humano. Y así viven sus vidas. Pero realmente, hermanos, esta vida es solo, digamos, la introducción a la eternidad que nos espera. Y la forma en que vivimos este tiempo, este breve lapso de tiempo, va a determinar dónde pasaremos la eternidad. La forma en cómo vivimos en esta vida. Podemos tal vez en este mundo acumular riquezas. Mucha gente se dedica a ello. Como se oye decir por ahí, se dedica a hacer dinero, ¿verdad? Y esa es su principal meta de vida. Muchos se dedican a recibir honores, a tener poder o a procurar la fama, el prestigio. Pero nada de esto puede ayudar a las personas a ganar la vida eterna. Como dice el Señor, quien viva para esto, quien viva para ganar el mundo entero, va a perder su alma. Su alma. Para seguir a Cristo, hermanos, debemos negarnos a nosotros mismos, debemos morir a nosotros mismos y debemos manifestar una devoción absoluta, completa, total a nuestro Dios. Que nuestra prioridad de vida, hermanos, sea servir y agradar a Dios en todas las cosas. Así implique tener que morir, ¿verdad? A nuestros propios deseos, a nuestros propios gustos, a nuestras propias preferencias. Habrá muchas veces que renunciar a estas cosas, pero si realmente hemos sido crucificados con Cristo, esto será evidente a Dios, esto será evidente a las personas, esto se notará fácilmente. En la carta a los Gálatas, Gálatas capítulo 5, verso 24, dice el apóstol Pablo: pero los que son de Cristo, dice él, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanos, todos como seres humanos tenemos deseos. Y muchas veces deseos naturales que no son necesariamente incorrectos. Pero debemos tener cuidados de toda manera. Cuidados de que estos deseos no nos lleven a desobedecer lo que el Espíritu dice a través de la palabra de Dios, como explica aquí el apóstol Pablo. Si vivimos por el Espíritu, debemos de andar por el Espíritu. ¿Sí? Y que la carne, sus pasiones, sus deseos no nos controlen, no nos manipulen, no nos lleven a desobedecer esta palabra de Dios. Por eso dice aquí, los que son de Cristo han crucificado esta carne con sus pasiones y con sus deseos. Si realmente queremos andar conforme al Espíritu, primero debemos crucificar la carne, debemos hacer morir todas esas pasiones, todos esos deseos, y que ellas no nos controlen, no nos gobiernen, no nos dirijan, no manipulen nuestra vida, nuestra existencia, nuestras decisiones, todas las cosas que hacemos en este mundo. A veces hay personas, y tristemente lo decimos, que prefieren complacerse a sí mismos que complacer a Dios. Muchos dicen: yo no quiero que nadie me diga lo que yo debo de hacer. Sí. A mí nadie me va a decir cómo vivir. A mí nadie me va a decir cómo debo de actuar. A mí nadie me va a decir cómo debo de tomar mis decisiones. A mí déjenme. Yo quiero hacer lo que a mí se me dé la gana. Y es el pensamiento de muchas personas. Muchos dicen: yo quiero hacer de mi vida lo que a mí se me antoje. Así que no se metan conmigo. ¿Okay? Dice Pablo que tenemos que crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Dice el Señor que debemos de estar dispuestos a llevar nuestra cruz. Cuando una persona no está dispuesta a morir a sí misma, hermanos, es triste su condición. Está perdida.
La actitud correcta debe de ser, hermanos, yo quiero que Dios se encargue de mi vida, yo quiero que Dios me enseñe y me diga qué hacer y cómo vivir. Yo quiero vivir para Él, yo no quiero vivir para mí. Esa debería ser la actitud de toda persona, pero es difícil a veces encontrar gente así. Pero nosotros, hermanos, nosotros los que hemos obedecido al Evangelio, ese debe de ser nuestro pensamiento, esa debe ser nuestra forma de vida. Dice otra vez en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y dice, y ya no vivo yo, ya no. Hermanos, si realmente estamos crucificados con Jesús, ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, hermanos, significa que él vivía de la manera que Cristo lo hubiera hecho en su lugar. Sí. Mas Cristo vive en mí. Si Cristo vive en usted, usted va a vivir de la manera que Cristo viviera en su lugar. Así lo hacía Pablo. Pablo era un imitador de Cristo. Y lo mismo debemos de ser nosotros. ¿Cómo actuaría Cristo en esa situación? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Cómo se conduciría Cristo? ¿Qué ejemplo daría Cristo? Es lo que debemos pensar. Y así como lo haría Cristo, así debemos hacerlo nosotros. Eso quiere decir, hermanos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Lo haría Jesús? ¿Lo haría el Señor? Si el Señor no lo haría, hermanos, no lo hagamos nosotros. Si el Señor lo haría, hagámoslo también nosotros. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así como Él murió, hermanos, para que nosotros vivamos, nosotros también tenemos que morir para que Él viva en nosotros. Mientras no estemos dispuestos a morir al yo, a morir a nosotros mismos, a morir a nuestros propios gustos, a nuestras propias preferencias, a nuestros propios deseos, a nuestras propias pasiones, hermanos, Cristo nunca va a vivir en nosotros. No. Tenemos que morir para que Cristo viva en nosotros. Pero hermanos, crucificados con Cristo también implica que debemos morir a la voluntad de los hombres, a la voluntad de la gente, a la voluntad de las personas. Hay muchos que no sirven a Dios por agradarse a sí mismos, pero también hay otros que fallan igualmente porque simplemente ellos hacen lo que otras personas quieren, lo que le gusta a la gente, ¿verdad? Su enfoque es agradar a los demás. Bueno, si realmente estamos crucificados con Cristo, tenemos que olvidarnos del mundo en ese sentido. En la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 20, Colosenses 2:20, dice el apóstol Pablo, pues si habéis muerto con Cristo, ¿qué? En cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Dice Pablo a los Colosenses, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. ¿Por qué? Dice Pablo. ¿No han muerto ustedes con Cristo? ¿No están juntamente crucificados con Él? Y si así es, dice Pablo, ¿por qué ustedes se someten a estos preceptos de hombres, mandamientos de hombres, tradiciones de hombres? Hermanos, cuando somos crucificados con Cristo, morimos a los principios básicos del mundo, morimos a todas las tradiciones del mundo, morimos a las prácticas y a las leyes humanas, morimos a todo eso. Sí. Estamos crucificados con Cristo y ahora Él es el que vive en nosotros. Muchas personas tristemente se rigen en su vida por las leyes y tradiciones inventadas por los hombres.
Pero un cristiano verdadero, un cristiano genuino, hermanos, se rige solamente por Cristo Jesús, por su palabra, por su enseñanza, por su doctrina. Ahí en Mateo capítulo 15, versículo 9, dice así, hermanos, la palabra de Dios: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Cuando nuestra vida, hermanos, está regida, está gobernada por enseñanzas, mandamientos, tradiciones que no son de Dios, no provienen de Dios, sino que provienen de los hombres, todo es vano. Nuestro servicio a Dios es vano. Dice, en vano me honran. No cuenta, no tiene ningún valor a los ojos de Dios. Nada, absolutamente. Dios no acepta ningún tipo de adoración donde los mandamientos de hombres sustituyen la ley de Dios. Y a veces las personas así hacen. La palabra del Señor la hacen a un lado, la desechan, ¿sí?, la menosprecian, pero los mandamientos de hombres vengan para acá. Y es lo que obedecen. Y se dejan llevar por ello, simplemente. Ese es un error muy grande. Cuando las personas hacen eso, dice aquí, todo es vano. Todo lo que ellos hayan hecho no tiene ningún sentido, ningún valor a los ojos de Dios. En muchos ámbitos de la vida, hermanos, a veces tendremos que obedecer a las personas, eso es común. Como ciudadanos, por ejemplo, obedecemos a las autoridades terrenales, nos sujetamos a ellas. Los hijos, por ejemplo, se sujetan a sus padres porque es mandamiento de Dios. Las esposas también se sujetan a sus maridos. Los siervos se someten a sus amos. Pero hermanos, nunca debemos violar los mandamientos de Dios para seguir reglas humanas, sean de quien sean. No. Debemos solamente sujetarnos a lo que el Señor ha autorizado en su palabra. Sí, y nada más. Cualquier otra cosa, hermanos, que no venga de Dios, que no provenga de Dios, hermanos, no sirve, es inútil, es vano y hay que desecharlo. Por ejemplo, hoy en día, hermanos, hay tantas tradiciones que pudiéramos nosotros pasarnos todo el tiempo hablando de ellas. Hay muchas personas, por ejemplo, que se inclinan ante el Papa, que es la cabeza de la Iglesia Católica, y se inclinan ante él, le besan la mano, le besan los pies, le hacen reverencias. ¿Es correcto hacer eso? ¿Por qué lo hace la gente? ¿Es un mandamiento de Jesús? ¿Lo enseña la palabra de Dios? No lo dice Dios. Porque es la tradición, porque alguien lo inventó, porque son reglas humanas, es la tradición del hombre. Así que le hacen todas las reverencias al llamado sumo pontífice. Tradiciones de hombres. Debemos venerar a María como si ella fuera una deidad o fuera intercesora de los hombres ante Dios. Mucha gente lo hace, es la costumbre, ¿verdad? Y oran a María, se inclinan ante ella, aún le ponen veladoras y flores y ruegan a María, hacen ruegos para que interceda. ¿No nos dice esto la Biblia? ¿Lo enseña la palabra de Dios? ¿O de dónde surgió esta práctica tan habitual en muchas personas? Hermanos, de los hombres, no de Dios. De los hombres. Los bebés recién nacidos deben de ser bautizados o rociados, más bien, porque no es bautismo. Rociados con agua para perdón de sus pecados. Mucha gente lo hace y es muy común. El bautismo de niños, ¿deben de hacerlo? ¿Dónde está el ejemplo? ¿Dónde dice la Biblia? ¿Dónde está el texto, la cita? Dice el apóstol Juan que el pecado es infracción de la ley. ¿Esos bebés han infringido la ley? Dice Santiago, cada uno peca cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Esos niños tienen concupiscencias que los seducen, que los arrastran al pecado?
Y si no, ¿por qué son pecadores? Dice el profeta Ezequiel, el padre no llevará el pecado del hijo, el hijo no llevará el pecado del padre. Si no se hereda el pecado, entonces, tradiciones de hombres, ¿sí? Leyes humanas. Y la gente lo hace. No sabe ni por qué, pero lo hacen porque es la tradición. Sí, hermanos, tantas cosas. Muchos llaman reverendos a los ministros religiosos. ¿Dónde dice la Biblia que hay que llamarles así? Muchas prácticas, hermanos, que la gente hace a veces supuestamente para Dios. Es el mismo caso de la música instrumental, por ejemplo. ¿Dónde podemos encontrar en el Nuevo Testamento que la iglesia adoraba a Dios de esa manera? ¿Dónde está el mandamiento apostólico? ¿Dónde está la inferencia necesaria? ¿Dónde está el ejemplo aprobado de que la iglesia debe utilizar instrumentos para adorar a Dios? No hay tal cosa. Hace 2 siglos más o menos empezó esta práctica que antes no existía. Pero la gente lo hace, ¿verdad? La gente lo hace. El financiar organizaciones establecidas por los hombres con dinero de la ofrenda, ¿es correcto? No. Pero muchos lo hacen. Una iglesia organizando, promoviendo actividades recreativas, actividades deportivas, actividades de entretenimiento, de esparcimiento, y ahí está la iglesia organizando y financiando esta clase de cosas para atraer a las personas. ¿Dónde dice la Biblia que esa debe ser la estrategia de las iglesias para ganar almas? Es el evangelio, el poder de Dios para salvación, lo único. Pero muchos lo hacen porque lo han inventado los hombres, ¿sí? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Debemos morir a la voluntad de los hombres y no someternos a esta clase de preceptos. Porque si lo hacemos, de nada sirve, es vano a los ojos de Dios. No tiene ningún valor. Hermano, ninguno de los hombres que inventaron esta clase de prácticas murió para salvarnos a nosotros. Ninguno de ellos. Cristo murió por nosotros. Él sí. Y por lo tanto debemos dar nuestra vida, no para hacer la voluntad de los hombres, sino para hacer la voluntad de Cristo, quien murió, solamente Él murió por nosotros, Cristo Jesús. Pero hermanos, hay otra forma en la que también debemos morir a la voluntad de los hombres. Dice en Gálatas capítulo 6, verso 14, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo, dice, me es crucificado a mí y yo al mundo. Y yo al mundo. Hermanos, al igual que Pablo, todo cristiano debe de morir para el mundo y el mundo morir para él. Dice otra versión de la Biblia, en cuanto a mí, de nada quiero gloriarme sino de la cruz de nuestro Señor Jesús, pues por medio de la cruz de Cristo el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. Hermanos, ¿qué significa esto? Simplemente lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que no debemos prestar por ningún motivo atención a todas las presiones del mundo que muchas veces tratan de influir en nosotros para desobedecer a Cristo. Hay muchas formas en que el mundo nos ataca, nos bombardea. Como dice el apóstol Pablo a los Efesios, los dardos del maligno, los dardos de fuego del maligno. Hermanos, simplemente nosotros por ningún motivo tenemos que dejarnos llevar por esta clase de ataques o la presión que a veces se siente por parte del mundo hacia nuestra persona. En ocasiones los compañeros, los amigos, los parientes inclusive pueden querer que nosotros participemos en cosas que no son correctas ante Dios. Y nos invitan, y nos insisten, y nos presionan, ¿verdad? Para que hagamos lo que ellos hacen, o andemos con ellos, o participemos con ellos. A veces, si no les damos por su lado, si no los complacemos, pueden burlarse de nosotros. Yo creo que nos ha pasado a muchos. Pueden ridiculizarnos ante los demás,
o inclusive ofenderse, molestarse, porque negamos nosotros el participar en tales cosas. Eso es presión, pone presión. El cristiano, hermanos, debe entender que el mundo nos va a crucificar, pero nosotros también, de la misma manera, debemos crucificar al mundo. Debemos crucificar tales invitaciones, tales presiones, tales ofrecimientos que ellos nos hacen. Si eso no agrada a Dios, si eso, hermanos, dista mucho de la vida que nosotros debemos llevar, si esto, hermanos, implica que vamos a dar un mal ejemplo, que vamos a dejar de ser la luz del mundo, hermanos, no lo hagamos. Por mucho que nos inviten, por mucho que nos presionen, por mucho que se ofendan mis familiares, mis papás, mis hermanos, hermanos, no participemos. Nos van a crucificar, sí, que nos crucifiquen, pero nosotros también tenemos que crucificar al mundo. Es lo que dice la palabra de Dios. No siempre está mal hacer lo que agrada a la gente, pero cometemos un grave error cuando nuestros deseos de agradar a la gente, a las personas, nos lleva a desobedecer a Dios o nos lleva a negarnos a defender la verdad de Dios. Allí en Juan capítulo 12, versículo 42, dice así: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos, dice, no le confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Creían en Cristo esos gobernantes? Sí, creían en él. ¿Estaban convencidos, estaban persuadidos de quién era Jesús, el Hijo de Dios? Sí. ¿Le confesaron? No. ¿Por qué? La presión era mucha. Eran gobernantes, eran personas de un alto rango, de una posición jerárquica, ¿verdad? Estaban en autoridad sobre muchas personas, tenían una posición de honor, de privilegio, entre comillas, y no querían perder lo que tanto amaban. No querían ser expulsados de la sinagoga, y dice, no le confesaban. Un problema común a veces en algunos cristianos es precisamente la falta de carácter, la falta de valor para resistir la presión que hay allá afuera. La presión de la gente, la presión del mundo, la presión del grupo, de los amigos, de los compañeros. Y en vez de señalar lo que está mal en ellos, en vez de decirles esto no es correcto, en vez de decirles yo no puedo hacer esto porque esto no agrada a Dios, hermanos, debido a esa falta de valor, de coraje, de virtud, hermanos, se cede, ¿verdad?, las invitaciones. Y el cristiano participa en lo que no debe de participar. El cristiano muchas veces es influenciado a hacer lo malo en vez de que él sea quien influencie a los demás a hacer lo bueno. ¿Realmente hemos muerto con Cristo, hermanos, amigos? ¿Hemos muerto a la voluntad de los hombres? ¿Hemos muerto a nuestros propios deseos? ¿A nuestras propias preferencias? Ojalá que sí. Rápidamente, hermanos, punto 3, debemos morir al pecado. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, ¿para qué? Note usted, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo murió sobre el madero para llevar nuestros pecados, pero también para que nosotros muramos al pecado y vivamos a la justicia, como dice aquí el apóstol Pedro. Tenemos que morir al pecado. Los que una vez obedecimos al Evangelio, los que una vez fuimos bautizados, fuimos sepultados con Cristo, la sangre de Jesús nos limpió, nos borró, nos santificó, nos justificó de nuestros pecados. La cuestión es, ¿debemos volver a la práctica del pecado? ¿De qué sirve, hermanos, amigos, el perdón de pecados si nosotros volvemos otra vez a las andadas, volvemos a pecar de la misma manera que lo hacíamos antes? ¿De qué habrá servido? Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Volveremos otra vez a la práctica del pecado? Dice el verso 12, en ninguna manera.
Por supuesto que no. Porque, note usted, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto. Hermanos, estar crucificados con Cristo implica que hemos muerto al pecado y que ya no vivimos más en él. Ya no andamos en la práctica habitual del pecado. Ya no más. Si nosotros no hacemos morir el pecado, tengamos por seguro, el pecado nos va a hacer morir a nosotros. Nos va a matar. Sí. Es una lucha de poder a poder. Y solamente uno puede sobrevivir, no los dos. No los dos. O nosotros matamos al pecado, o nosotros hacemos morir al pecado, nosotros crucificamos al pecado, o el pecado nos mata a nosotros. ¿Qué prefiere usted? Sí, hermanos. Una persona puede morir eternamente por consecuencia de su pecado. Por eso dice Pablo ahí en la carta a los Colosenses capítulo 3, versículo 5. Note usted, Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Todo este pecado, hermanos, dice aquí, háganlo morir. Y enlista fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Hemos hecho morir esto, hermanos? ¿Hemos muerto al pecado? ¿Realmente hemos dejado a un lado esta clase de prácticas de vida? Dice el versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno de Dios. ¿Realmente estamos crucificados con Cristo? ¿Realmente hemos muerto, hermanos, al pecado? ¿Hemos muerto a estas prácticas? ¿Las hemos borrado de nuestra vida? Ojalá que sí, hermanos. Porque si todavía hay esto en nosotros, realmente no hemos muerto al pecado y realmente no estamos crucificados con Jesús. Todos estos pecados que acabamos de ver, dice el apóstol Pablo, tienen que ser reemplazados. En vez de practicar estas cosas, fornicación, impurezas, malos deseos, ira, enojo, todo esto, hermanos, quitarlo, hacerlo morir y reemplazar con buenos hábitos, con buenas prácticas, con buenas obras. Dice el verso 12, aquí mismo, el apóstol Pablo dice: vestíos pues como escogidos de Dios. Es lo que somos, ¿no? Escogidos de Dios, santos y amados. Bueno, dice: de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, dice, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Esa es la vida del cristiano. ¿Sí? Eso es lo que debemos de proyectar todos nosotros. Eso es lo que agrada a Dios. Eso es lo que Él quiere que hagamos. El pecado no debe de existir. El pecado debe estar muerto en la vida de un creyente. Y estas cosas, hermanos, que menciona aquí Pablo, son lo que debe de reemplazar aquella vida vieja que teníamos antes. Cuando estábamos perdidos, cuando vivíamos sin Dios, sin esperanza en el mundo. Cuando vivíamos bajo la potestad del príncipe de este mundo. Bueno, todo esto es lo que Dios espera encontrar en sus hijos, los creyentes. Jesús murió por nosotros, hermanos. Nosotros hemos muerto por Él. ¿Realmente hemos muerto? ¿Realmente hemos dado nuestra vida por el Señor? Dice la palabra de Dios que la vida eterna vendrá solamente si estamos dispuestos a morir por Cristo.
a morir a nosotros mismos, a morir a los deseos de la gente del mundo y a morir al pecado. Dice en la 2 Timoteo, último versículo, 2 Timoteo 2:11, dice, palabra fiel es esta. Note usted, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Es una condición. ¿Usted quiere vivir con Cristo? ¿Usted quiere tener la vida eterna? Usted necesita morir para vivir. Morir primeramente, estar juntamente crucificado con Cristo, así como lo estaba el apóstol Pablo, para poder vivir con Él. Gracias, hermanos, por la atención prestada a este mensaje. Ojalá que lo que hayamos considerado en esta mañana lo llevemos grabado en nuestra mente y sea de beneficio para tener una fe, una convicción más fuerte en el Señor y estar luchando, esforzándonos por la vida eterna. Vamos a cantar un himno de invitación.